¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. ¿Había algún problema? Hubiese estado hablando. Ya. Perfecto. Entonces vamos a nuevamente reiniciar la sesión. Bien, habíamos quedado en que nosotros utilizábamos la ecuación de Ergun, ya les había mostrado, perdón, la definición de densidad de catalizador, densidad bulk, para precisamente expresar o hacer el cambio de variable que corresponda y tener la ecuación de Ergun en términos de la masa de catalizador. Entonces, ya les había mostrado cómo se obtenía esta ecuación. Entonces, si nosotros hacemos y diferenciamos esta expresión, vean que ρ sub b va a ser constante, Entonces ahí debe por esa parte. a sub c va a ser constante y tendríamos esta expresión de este tipo, que más o menos es la que estamos viendo. Entonces, aquí de dónde sale este término 1 phi sobre o por ρ sub c. La densidad bulk se relaciona con la densidad de catalizador a través de este término, 1 phi por ρ de catalizador. Recuerden que la densidad de catalizador es masa de catalizador por volumen de sólido, creo que habíamos puesto, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo estaba en la anterior pantalla. Y 1 menos phi, recuerdan que era el volumen de sólido sobre el volumen de lecho. Se va esto con esto y este producto va a ser igual a ρ sub b, que es esta expresión que ustedes tienen aquí. Es simplemente eso, nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar, vamos a borrar esto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahí. Entonces, ahora lo que corresponde es simplemente, una vez que ya tenemos esta expresión, reemplazar dentro lo que vendría a ser la ecuación de diseño. Aquí, ¿qué les estamos mostrando? El cambio de variable que hemos hecho en el lado izquierdo de la ecuación, en este lado. Hemos reemplazado donde era d sub z, ese diferencial de w que acabamos de obtener. Entonces, se obtiene esta expresión. Es simplemente eso lo que se les está mostrando. Obviamente, w, z, esta z va a ser AW sobre área transversal 1 menos phi por ρ sub z. Si reemplazamos esto dentro de la ecuación, vamos a obtener esta expresión. Y aquí vamos a definir un nuevo parámetro, que es este parámetro alfa. A este parámetro alfa se le llama, aquí, es el factor de caída de presión. Caída. Ahí. Es un parámetro muy importante. Si ustedes analizan, ¿qué unidades va a tener este parámetro alfa? Estos términos, adimensional, 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 ¿esto qué relaciona? Presión sobre masa de catalizador. Entonces, alfa va a tener unidades de masa de catalizador a la menos 1. ¿Están entendiendo? O sea, simplemente haciendo el análisis que nosotros les estamos mostrando, de ahí salen las unidades que va a tener el factor de caída de presión. Entonces, aquí sacamos una conclusión muy importante. ¿Y cuál es esa conclusión muy importante? Que nosotros vamos a poder expresar, aquí vamos a definir una nueva variable y. Ahí la estamos definiendo. Y es la razón de P sobre P sub 0. O sea, ¿de dónde sale y? De simplemente utilizar esta definición de factor de caída de presión con esta expresión que nosotros estamos mostrando. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para obtener la caída de presión dentro de esta ecuación? Multiplicar por 2, dividir entre 2. Aquí tenemos un P sub 0, multiplicar por P sub 0, dividir esto entre P sub 0. Entonces, cuando hagamos eso, todo esto que está, voy a encerrar dentro de este círculo, vendría a ser alfa. Y eso es lo que reemplazamos dentro de esta ecuación y obtenemos la ecuación que tenemos aquí. ¿Están entendiendo, no es cierto, lo que se ha hecho?
O sea, alfa sería todo este término que estamos, bueno, el signo menos está fuera por si acaso, ¿no? Aquí, cuidado que les confunda eso. O sea, el signo menos está fuera, no lo estamos factorizando. Entonces vamos a tener una expresión de este tipo. Y si a esto llamamos y, a esta razón, este término p sub 0 va a pasar y puede entrar dentro del diferencial porque por supuesto es una constante y tendríamos una expresión de este tipo. ¿Ya? O si quieren pueden utilizar la expresión de esta forma. Aquí que estamos evaluando la caída de presión respecto a la masa del catalizador. Aquí estamos evaluando el término y respecto de la masa del catalizador. Entonces, ¿qué vendría a ser esta ecuación? Recuerden que nosotros cuando habíamos iniciado la clase habíamos puesto que necesitábamos una segunda función que relacione la presión con la masa del catalizador. Y precisamente esta es la segunda función que viene a partir de ¿qué ecuación? De la ecuación de Ergun. Entonces ahora, ¿qué corresponde? Recuerden que tenemos ya otra ecuación de X respecto de B y a esto le habíamos llamado F sub 1. Aquí tenemos X doble B y esto es el balance molar. Entonces, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver mediante un procedimiento numérico. Obviamente, al tener ya sistemas de ecuaciones diferenciales, ya no vamos a poder, de alguna manera, hacer el cálculo analítico, el cálculo manual. Entonces, necesariamente, cuando tengamos este tipo de ecuaciones, vamos a recurrir a hacer o a utilizar un procedimiento numérico, ¿no? Solvers. Les había dicho que a partir de este semestre vamos a empezar a utilizar MATLAB, pero de manera de prueba para validar los resultados que obtengan con MATLAB pueden utilizar también Polymath, que era el software que antes utilizaba. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Ingeniero, disculpe una consulta. Dígame. En la ecuación de Ergun siempre, en la parte de laminar, en la parte de laminar que está 150 paréntesis 1 menos, ay, ¿cómo se llama el simbolito? Factor de... Abajo, esa DP, ¿qué significaría, ingeniero? Disculpe, ¿cuál sería ese nombre? A ver, vámonos atrás a la ecuación de Ergun. Ergun, por favor, ingeniero. A ver, vamos atrás. Voy a borrar estos dibujos. Vamos a la presentación de PowerPoint. Tengo problemas todavía con manejar el Zoom, o sea que les pido un poquito de paciencia. Vámonos a pantalla. Ahí. Este término, ¿cierto? Sí, ese término, ingeniero. Me había olvidado explicarles. O sea, este término es el diámetro de partícula. Y aquí hay una conclusión muy importante. Si se dan cuenta, la caída de presión es inversamente proporcional al diámetro de partícula. O sea, aquí anoten, esto es el diámetro de partícula. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras más pequeña sea la partícula porosa, mayor va a ser la caída de presión. Y ese es precisamente uno de los inconvenientes que tienen los lechos porosos. O sea, ¿recuerdan? ¿Ustedes han debido estudiar esto o han escuchado alguna vez hablar de los lechos fluidizados? Los lechos fluidizados son aquellos lechos, redundante en el nombre, que tienen un tamaño de poro, un tamaño de partícula muy pequeño. Entonces, si ustedes analizan la ecuación de Ergun, al tener un tamaño de partícula muy pequeño, la caída de presión va a ser muy grande en esos lechos porosos. Entonces, este es otro aspecto que es el que van a tener en cuenta. dP es el diámetro de partícula. Se me había ido, perdón. O sea, muy buena la pregunta y valga la aclaración. ¿Ya? ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero. Ya. Perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta o alguna otra pregunta respecto a este término? Ahora, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones más.
Ya habíamos notado. Y ustedes me dirán, pero usted ha escrito, me dirían, el diferencial de X respecto de la masa de catalizador, y a eso yo le había llamado como una función 1. O sea, cuando pongo función 1, es importante que ustedes recuerden en el ejemplo que hemos planteado la ecuación que habíamos escrito. Si ustedes me dicen, ¿y aquí dónde aparece la conversión? Entonces, esta forma de la ecuación de Ergun, nosotros la vamos a utilizar para aquellos casos cuando estemos trabajando con reacciones múltiples o para reactores de membrana catalíticos. ¿Por qué les estoy hablando de ese aspecto? Porque si se dan cuenta en esta ecuación, como variable dependiente, no está la conversión, sino están los flujos molares. Entonces, aquí hay que hacer un cambio más a estas expresiones. Recuerden que cuando habíamos hablado de tabla estequiométrica, este término Ft sobre T sub 0 es igual a ¿qué? A 1 más E por X. ¿Se acuerdan? ¿De dónde sale este análisis? Es simplemente el análisis de la tabla estequiométrica, nada más. ¿Se acuerdan que cuando elaborábamos, esto es F total por si acaso, elaborábamos la tabla estequiométrica, aquí teníamos una expresión de F total, que era igual a ¿qué? A F total sub 0 más FA sub 0 por delta por X. O sea, simplemente estoy haciendo recuerdo a lo que ya habíamos visto. Si ustedes dividen esto entre F total sub 0, esto se les va a ir por 1. Esto que va a ser la fracción molar de A. Y este producto es el factor de expansión volumétrica. Entonces, de ahí viene este término. Entonces, ¿cómo podríamos volver a escribir esta ecuación? La voy a escribir aquí al lado. dy respecto de W igual a menos alfa sobre 2 veces y por 1 más el factor de expansión volumétrica por X por T sobre T sub 0 por... ahí, nada más. Esto de aquí vamos a borrar. Ahí. Entonces, esta sería la ecuación de Ergun, lo que he puesto en este cuadro, para o expresada en términos de conversión. ¿Está claro? Entonces, ahí recién estoy en condiciones de decir de que he encontrado esta segunda función en términos de la variable conversión. Entonces, esta forma que tienen aquí la vamos a utilizar, nuevamente les digo, cuando estemos trabajando con reacciones múltiples o cuando estemos trabajando con reactores de membrana, que es lo que vamos a ver. Es lo que corresponde ver después de esta parte. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, vamos a ver algo más relacionado con esta ecuación de Ergun antes de pasar al siguiente punto. Y para ello nos vamos a ir a la pizarra. Entonces, ¿cuándo hay una solución analítica? Entonces voy a ver y voy a escribir aquí. Solución analítica para la caída de presión o para la ecuación de Ergun. Si nosotros vamos a la ecuación de Ergun que acabamos de plantear, se lo voy a poner como dy directamente, entendiendo que y, ustedes ya saben de dónde sale ese término y, es igual a w. Aquí tenemos menos alfa, o sea, alfa, recuerden, es el factor de caída de presión, en este caso va a ser constante por 1 más X por
T sobre T sub 0. Recuerden que nosotros en este caso estamos trabajando con sistemas isotérmicos, por lo tanto, esta razón va a ser igual a la unidad. Si el sistema no fuese isotérmico, por supuesto, necesitamos una ecuación diferencial más que va a ser el balance de energía. Porque eso vamos a ver después. Ya. Ahora, una vez que tenemos estos términos, o sea, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuándo nosotros podríamos hallar una solución analítica para la ecuación de Ergun? La respuesta es muy clara. O sea, vean que aquí tenemos dos variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables son X y la otra variable es, perdón, es Y, por supuesto la presión, y la otra variable es X. Cuando X sea aproximadamente igual o igual a 0, ahí sí vamos a poder hallar una ecuación o una solución analítica a esta ecuación de Y respecto de W menos A por 2Y. ¿En qué situaciones se puede dar que X sea igual a 0? Recuerden, el factor de expansión volumétrica es igual al producto de Y sub 0 por delta. Cuando delta sea igual a 0. Ejemplos, reacciones de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no haya expansión volumétrica, cuando el número de moles de productos sea exactamente igual al número de moles de reactivos, el factor de expansión volumétrica va a ser 0. Por lo tanto, dentro de la ecuación de Ergun, este parámetro epsilon va a ser igual a 0. Ahora, ¿en qué otras situaciones? Aquí había puesto cuando X sea aproximadamente igual a 0. ¿Qué situaciones más podría, bueno, no diríamos X, sino epsilon? Lo correcto es hablar de epsilon. Ahí había cometido un error. Entonces, cuando epsilon sea aproximadamente igual a 0, recuerden que aquí tenemos otro término, el factor de expansión Y sub 0. Entonces, ¿cuándo podría ser esto aproximadamente igual a 0? Cuando estemos trabajando con soluciones muy diluidas. Diluidas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando estemos trabajando con reacciones en fase de gas en las que la concentración de alguno de los reactivos es muy baja y por lo tanto ese parámetro, en este caso el reactivo limitante, ese parámetro del factor de expansión volumétrica va a ser aproximadamente igual a 0 y por lo tanto podríamos despreciar ese término. Entonces, ¿la solución analítica de dónde sale? Vean que han obtenido una ecuación con una sola incógnita. 2y por dy es igual a menos alfa por w. Nosotros vamos a proceder a integrar. ¿Desde qué valores? Alfa ya sabemos que es un valor constante en este caso, por lo tanto voy a dejar fuera de la integral. Desde 0 hasta W. Y esto va a ser, ¿desde qué valor? Desde 1 hasta Y. ¿Por qué desde 1? Porque recuerden que Y hemos definido como la razón de ¿qué? De P sobre P sub 0. Entonces, a condiciones de alimentación al reactor, P va a ser igual a P sub 0. Por lo tanto, aquí podríamos Y sub 0 va a ser igual a 1. ¿Están entendiendo eso? Es simplemente hacer un análisis y una interpretación de las ecuaciones que nosotros estamos utilizando. Nada más. Entonces, por eso, los límites de la integral van a ser desde 1 hasta Y. Entonces, van a integrar esto como 2 veces Y sub 0 sobre 2 desde 1 hasta Y menos alfa por W. De modo tal que ustedes obtienen que Y va a ser igual este 2 con este 2. Se les va a ir 1 menos alfa W a la 1/2. Entonces, de esa manera, ¿qué han obtenido? Han obtenido una solución analítica para la ecuación de Ergun. ¿Y cuándo se alcanza esta solución analítica? En sistemas isotérmicos solamente. Ojo, que esto es solo para sistemas isotérmicos. Cuando el sistema no sea isotérmico, por supuesto que no va a haber una solución analítica, porque vamos a tener una tercera variable que va a ser la temperatura. Entonces, de hecho, esa temperatura no va a poder, esa razón no va a poder nunca ser igual a 1 en un sistema que no es isotérmico. Por lo tanto, va a haber necesidad de resolver analíticamente esto. Esta solución analítica es para sistemas isotérmicos cuando se cumple esta condición, que el factor de expansión volumétrica sea igual a 0. ¿Cuándo ese factor de expansión volumétrica es igual a 0? Cuando el número de moles de productos es igual al número de moles de reactivos, o podríamos hacer una aproximación cuando estamos trabajando con soluciones diluidas, que esa sería otra de las situaciones. ¿Ya? Bien, entonces, para acabar esta clase, porque entiendo que este es un tema nuevo, que quizás genere o cause un poquito de conflicto, entonces lo que vamos a hacer es mostrar
cómo se diseña o cómo se aplica la ecuación de diseño o el procedimiento de diseño cuando hay caída de presión. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. No sé qué he hecho. Ya. Entonces, vamos a tomar un ejemplo que, o retomar el ejemplo que nosotros habíamos puesto hace un momento. Teníamos, bueno, ahora aquí vamos a hacer la estequiometría. A da B. Y aquí vamos a hacer un análisis muy importante y muy interesante. ¿Ya? Y esta es la reacción. Vamos a asumir que es una cinética de segundo orden. Por supuesto, catalítica. K sea sub 0 al cuadrado. Y vamos a asumir que la reacción se está llevando a cabo en un hecho catalítico. Voy a tratar de que todo el análisis entre en la pizarra. Entonces, como primer punto, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar la ecuación de diseño de X respecto a la masa de catalizador menos RA' sobre FA sub 0. El segundo punto corresponde a lo que vendría a ser la ley de velocidad, que ahí arriba ya está especificada. Y el tercer punto sería la estequiometría. Ya. Entonces vayamos a hacer la estequiometría. Para ello debemos definir primero, recuerden que aquí la concentración o la velocidad solo depende de la concentración de A. Entonces solo vamos a hacer el análisis para la especie A porque no nos interesa lo que suceda por B desde el punto de vista de la evaluación de la velocidad de reacción química, nada más, no por otro aspecto. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a recordar que la concentración de A para un sistema de flujo se define como la razón del flujo molar de A sobre el caudal volumétrico. En este caso, el flujo molar de A se evalúa como la razón, como el producto de FA sub 0 por 1 menos X. El caudal volumétrico va a ser igual a B sub 0 por 1 más E por X por P sub 0 sobre P T sobre T sub 0. O sea, simplemente estoy aplicando los conceptos que nosotros sabemos. Y aquí hay un aspecto que es importante tener en cuenta. Este término va a ser igual a ¿qué? A 0. Porque el parámetro delta, en este caso, va a ser igual a 1 menos 1 y eso va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo interesante de este ejemplo? Que vean que a pesar de que no hay expansión volumétrica, el caudal va a cambiar ¿debido a qué? Debido a la caída de presión. Entonces, eso es lo interesante de este ejemplo. Entonces, tendríamos que CA va a ser igual a CA sub 0 por 1 menos X P sub 0 sobre T. Entonces, aquí también, en este punto, habría que poner el efecto de la caída de presión. ¿Qué teníamos que haber hecho? Teníamos que haber escrito la ecuación de Ergun, pero en este caso estaríamos dentro de ese caso particular que acabamos precisamente de resolver. Que nosotros estamos en aquella situación donde hay una solución analítica para la ecuación de Ergun. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Podríamos irnos al cuarto paso, que es el paso de combinación. Recuerden que estoy tratando de seguir el algoritmo que habíamos planteado en este capítulo para el diseño de reactores isotérmicos. Entonces, si nosotros vamos al algoritmo o al paso de combinación, vamos a tener que dx respecto de w, este sería prima, ¿no? Ahí. Va a ser igual a RA'. Y RA' es igual a el producto de K, velocidad específica de reacción, sobre FA sub 0, multiplicada por una concentración de A. Y la concentración de A es igual a CA sub 0 por 1 menos X P sobre P sub 0 y todo esto al cuadrado. Entonces, si nosotros seguimos trabajando con esta expresión, vamos a tener que esto es igual a K por FA sub 0, CA sub 0 por 1 menos X. Todo esto al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y se me está acabando otra vez el tiempo.
antes de que se acabe el tiempo para acabar esto. Y aquí tendríamos Y. ¿No es cierto? Y entendiendo que Y es igual a ¿qué? Y va a ser igual a 1 menos alfa por W, esto al cuadrado, esto es a la 1/2 y esto es al cuadrado, entonces nos van a ir esos términos. Así que vamos a tener dx por W va a ser igual a K por FA sub 0 igual o por CA sub 0 al cuadrado 1 menos X al cuadrado por Y. Entonces aquí lo único que tiene que hacer, o lo que tienen que hacer es, perdón, aquí es FA sub 0, no es que A sub 0. Separar variables. O sea, esta ecuación diferencial puede haber una solución analítica porque las variables se pueden separar. Entonces, ¿qué van a tener aquí? Van a tener FA sub 0 sobre K por CA sub 0 por 1 menos X, todo esto al cuadrado, por dx, y esto va a ser igual a 1 menos alfa W por W. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es proceder a la integración de esta ecuación. Esto va a ser desde 0 hasta W y esto va a ser desde 0 hasta X. ¿Están entendiendo? Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente borrar esta parte que creo que ya se han anotado. Voy a escribir la ecuación diferencial que ustedes tienen que resolver. Esto va a ser FA sub 0 por K por CA sub 0 al cuadrado integral de dx por 1 menos x al cuadrado por 1 menos alfa por W de W desde 0 hasta W desde 0 hasta x. Entonces, esa es la ecuación diferencial que ustedes tienen que resolver. La solución es muy sencilla. De hecho, ya estas ecuaciones las hemos resuelto. Y voy a tener que, esto va a ser igual a B por K por C sub 0 por X por 1 menos X. Y aquí vamos a tener, factorizando el término W por si acaso, menos 1 W medios. Entonces, de esa forma, ustedes trabajan con estas expresiones para considerar en el diseño del reactor la caída de presión. Vean que este es un ejemplo cuando hay una solución analítica. Cuando no se pueda hacer esa simplificación que hemos hecho para el cálculo de, o para la consideración que hicimos cuando el factor de expansión volumétrica era 0, entonces ahí no va a haber solución analítica y vamos a tener que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora, aquí hay otro aspecto que también es importante tener en cuenta. Puede ser que sí haya una solución analítica para la ecuación de diseño del reactor, o perdón, para la ecuación de Ergun. Pero puede ser que cuando ustedes reemplacen eso dentro de la ecuación de diseño del reactor, tengamos una cinética o no cinética, o sea, dependiendo de la cinética de la reacción química, puede ser que la expresión de la ecuación diferencial sea demasiado compleja y las variables no se puedan separar. Entonces, en ese caso, a pesar de que hay una solución analítica para la ecuación de Ergun, puede ser que no haya una solución analítica para la ecuación de diseño y vayan y tengan la necesidad de hacer una resolución numérica de la ecuación de diseño. En este caso, han visto, esta expresión es muy sencilla porque las variables se pueden separar. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, nosotros no estamos trabajando con una cinética que siga el modelo de ley de potencia, como en este caso se ha podido separar? Imagínense trabajar con una cinética que tenga el modelo de Michaelis-Menten. En ese caso va a haber términos de presión que estén metidos por aquí adentro, multiplicados por constantes,
y ahí no van a poder hacer esta separación de variables muy sencilla que hemos hecho aquí y van a tener necesidad de necesariamente utilizar un procedimiento analítico. O en ese caso, perdón, un procedimiento numérico. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge, está bien. Bien, vamos a quedar aquí. Les voy a pasar, voy a actualizar el material que ustedes tienen en las diapositivas y no vamos a preparar. Su tarea era para hoy día, ¿no? Digo por ahí. Para ayer, Para ayer hasta las 6. Sí, Inge. No he revisado, espero que, bueno, tenía que mandar al correo institucional. Voy a revisar. ¿Han tenido problemas con su tarea o estaba todo claro? Nuevamente les repito, si tienen algún problema, o sea, no duden en comunicarse conmigo, yo les voy a guiar para la solución de sus tareas. Si bien son aspectos nuevos que ustedes están haciendo, pero no es parte de la forma del trabajo, como se está haciendo ahora, ¿no? Pero nuevamente les repito, voy a ser yo el que les voy a guiar y si tienen algún inconveniente, nuevamente les digo, no duden en llamarme o en hacerme conocer eso, ¿no? Pueden comunicarse por WhatsApp, pueden comunicarse por el correo electrónico. Yo inmediatamente les respondo y les guío para que ustedes alcancen una solución. Ahora, otro aspecto que me llama la atención es que están participando muy pocos en esta clase, son solo 30 y el curso es de 90 estudiantes. ¿Tienen contacto con sus compañeros? sí, ingeniero, tenemos contacto. ¿Les han avisado? Sí, Inge, saben. Bueno, ¿cuál será el problema, no? Es que Inge sabe cuál es el problema. El Dígame. problema es que no todos tienen acceso a internet. Pero las clases están grabadas y se las mandan por, Gonzalo me envió ya el enlace a YouTube, o sea, pueden revisar las clases y bueno, tomar apuntes de esas clases y estudiar, ¿no? O sea, Sí, dando eso sí. dos modos en el campus. Y lo que sí me falta complementar es hacer un PDF con las anotaciones que nosotros hacemos, que de hecho lo voy a hacer y también voy a subir a eCampus. Entonces, eso va a complementar el material. Y voy a subir también apuntes tomados a mano de clases que se hacen en el curso regular y eso también les va a servir como una guía para estudiar. Ahora, otro aspecto que es importante tener en cuenta es que este tipo de estudio o este tipo de clases quizás demanda mayor participación de ustedes. ¿Ya? No es lo mismo estar en una clase virtual que en una clase de pizarra donde quizás tengan mayor libertad de hacer preguntas o el ambiente sea distinto, pero nuevamente tenemos que acomodarnos a las condiciones actuales y tratar de aprovechar lo más que se pueda este tipo de actividades. ¿Ya? Bien, entonces voy a empezar a revisar sus trabajos. De todos modos, siéntanse en la libertad de comunicarse conmigo cuando tengan cualquier duda o cualquier consulta. Y otro aspecto que me interesa saber, bueno, que debo comunicarles que el primer parcial que se hace en un semestre regular es hasta este punto. De alguna manera ya hubiésemos cubierto todo lo que correspondiente a un primer parcial, pero obviamente no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Pero la próxima semana yo voy a darles una tarea para que resuelvan y va a ser un problema que habitualmente se toma en un parcial. Ahora, todas estas evaluaciones que nosotros estamos haciendo, todas estas participaciones que estamos haciendo, puesto que van a tener una ponderación sobre la nota final. Ya vamos a ver, después nos vamos a poner de acuerdo cómo lo hacemos, pero es importante no descuidarnos de este tema académico, ya porque no podemos volver a clases sin haber hecho nada. Entonces, yo les voy a asignar una tarea y queda fijada nuestra clase para el siguiente jueves a las 9 de la mañana. Está bien, Inge. Bien. ¿No?